Bienvenidos nuevamente entonces a esta clase de gestión y administración de empresas turísticas, una materia bastante interesante que la vamos a ir resolviendo en el transcurso igual en el proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de qué más o menos se trata. Bien, la gestión financiera de empresas turísticas, como vuelvo y repito, es una materia clave no solo en el tema administrativo como tal, sino en el tema de nosotros al ser o pertenecer a una empresa, pues tenemos que tener conocimiento. Creo que en años anteriores o en ciclos anteriores les comentaba que pues un gerente que justamente vamos a ver el día de hoy o administrador es un factor clave, ¿no? Para el funcionamiento o al correcto funcionamiento de una empresa y que por lo general debería estar comprometido o tendría que tener obviamente en consideración o conocimientos no solamente básicos, sino también ya un poquito avanzados de todos los procesos que una empresa tiene. Les ponía capaz que el ejemplo, si un administrador o gerente pues tiene que saber de mantenimiento, de cómo funciona el sistema de reservas, por ejemplo, si hablo de un hotel, o cómo se realizan las comandas dentro de un restaurante, eh, tema de contabilidad súper rápida en el tema de cobros, de permisos, de que está pendiente, de autorizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por esto yo creo que un administrador financiero es un factor clave, que precisamente lo vamos a ver el día de hoy. Recuerden que igual esta clase está siendo grabada para colocar en la plataforma y que sus compañeros, obviamente que no tuvieron la oportunidad de ingresar el día de hoy, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. De igual manera, como les mencionaba, a partir de la primera clase se crea este foro, ¿no? Un foro que va a estar igual en la plataforma para cualquier inquietud, comentario, sugerencia que ustedes tengan con respecto a esta materia. Como siempre lo hemos venido haciendo, si tienen alguna inquietud, sin ningún inconveniente, me cortan nomás el momento que yo esté hablando, no hay problema, y vamos a hacer cualquier pregunta al respecto, ¿sí? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Correcto. Lo primero que vamos a ver el día de hoy dentro de gestión, eh, principalmente, es un administrador financiero. Recuerden que habíamos visto algo de temas contables y demás pues, en ciclos pasados, pero ahora vamos a ver el tema de administración financiera. ¿Qué es lo que hace un administrador financiero? Realmente es muy distinto a un contador. Este administrador financiero maneja otros temas que, como lo vamos a ver inclusive ahora en la materia, van con proyecciones mucho más macro, ¿no? Proyecciones bastante rigurosas, altas, inclusive con el afán de generar inversiones de la empresa. O sea, un administrador financiero puede decir, tenemos que invertir en este sector o vamos a hacer esto, cosa que no lo hace un contador, ¿no? Entonces, este administrador financiero, para comenzar con el tema administrativo, como les decía, es un proceso bastante fundamental, un proceso clave. Es una de las cabezas o las partes principales que están dentro de una empresa como tal, ¿no? Bien, aquí vemos que el administrador financiero de una compañía es el ejecutivo. Será una persona que estará colocada en este cargo precisamente por sus aptitudes, sus cualidades, ¿ya? Que obviamente estará a cargo de la gestión financiera de toda esta empresa, de toda la organización, de un hotel, de un restaurante, de un grupo, quizás de empresas que se manejen bajo una misma firma, estará este administrador financiero. Este mismo es responsable de planificar, como bien les decía, ejecutar y dar información financiera, no solo a los miembros de esa misma empresa, sino también será este quien participe activamente de una rendición de cuentas, por ejemplo, a un directorio, una rendición de cuentas a toda, se me ocurre, dependiendo el grado de actividad que se realice, una rendición de cuentas ya a un nivel más profundo, ¿no? Puede ser a los mismos empleados, pues a un directorio, a los presidentes de este grupo de empresas, etcétera, ¿no? Planifica, ejecuta y da esta información, porque básicamente en manos del administrador financiero está absolutamente todo.
todas las finanzas de una empresa, ¿sí? Generalmente reporta directamente a la única persona que en teoría estaría sobre él, que es el director ejecutivo de la empresa, eh, como eje principal. Porque cabe recalcar que este administrador financiero trabaja de la mano con un administrador general, con un gerente general, para tomar las decisiones adecuadas del manejo económico dentro de su empresa. Lo que sí quiero enfatizar en este momento es que no le tengamos miedo o temor al tema de números, al tema de administración, de gestión, de contabilidad, etcétera, porque el momento que lo entendemos se nos va a hacer súper, súper sencillo. Como bien decía en la clase introductoria a esta materia, pues aquí vamos a ir viendo temas de, por ejemplo, cuáles son los intereses, cómo se calculan, qué interés nos conviene como prestadores o como inversionistas. Quizás vamos a manejar varios temas con respecto al ámbito contable, financiero, administrativo en general, ¿sí? Entonces, haciendo una pequeña pausa e hincapié, no le tengan mayor temor o recelo a este tipo de materias que realmente nos enriquecen bastantísimo. Sí, seguimos. Entonces, este administrador financiero, como bien lo decía hace un momento, desempeña un papel de crucial importancia en la operación y éxito de las empresas. Algunas actividades les puse como ejemplo, qué es lo que manejaría, eh, cómo va a desarrollar el tema económico dentro de su empresa, en qué se puede invertir, qué no puede hacer, etc. Sí. Bienvenida, Prisi. Vamos a ir viendo entonces de esta manera, ¿sí? El papel entonces del financiero va desde la presupuestación, la predicción y el manejo de efectivo, hasta obviamente la administración crediticia, el análisis de inversiones y el procuramiento de fondos. Vamos a ir determinando un poquito cómo vamos a desglosar pues todos esos términos, ¿no? Ya, dentro de las responsabilidades que tiene el administrador financiero, dice, va desde la presupuestación. Este tema de armar presupuestos, por lo general se los hace anualmente, ¿ya? Siempre se hace en forma anual, por lo general en todas las empresas. A ver, gracias, Prisi, no te preocupes. Bienvenida. Se lo hace de manera anual, por lo general, previo al inicio de un nuevo ciclo, digamos, contable, ¿no? Por lo general, siempre el armado de sus presupuestos se lo hace, pues, en los meses de enero o febrero, ¿no? Para que tengan ustedes una idea. A ver. Listo. La Prisi está en farrón, creo. Perfecto. Entonces, estamos con este tema. ¿Cómo se presupuesta? Por lo general, cada jefe departamental arma su propio presupuesto, pero no va deslindado de lo que un administrador financiero, en este caso, tendría que aprobar o decir, muy bien, así se manejan. Te estás pasando, por ejemplo, en los costos de lo que tú mencionas, no sé si en papelería o insumos X, o sea, cualquiera puede ser. Entonces, precisamente el administrador financiero, en este caso, será quien vigila cada uno de los presupuestos en cada departamento de la empresa, si así fuera el caso. Si no, pues manejaría el presupuesto capaz que de toda la empresa como tal, si es que esta empresa es algo medio más pequeña y no tiene departamentos por separado. Dígase contabilidad, recursos humanos, compras, ventas, marketing, eventos, recepción, etcétera, ¿no? Todos los departamentos que conocemos que hay. Si es que hay, o estamos hablando de una empresa un poquito más pequeña, se me ocurre, agencia de viajes, pues obviamente no es que van a haber departamentos como que para perderse. Eventualmente habrá un departamento de ventas y no sé, pues si eventualmente otro departamento en el que ya se ejecuten todos las responsabilidades como tal, por ejemplo, de ventas, de manejo de paquetes, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí, básicamente el papel del financiero sería uno solo, como el que de administrar todos los gastos y en qué se puede incurrir dentro de esta empresa, que en teoría llamemos que es una empresa pequeña, ¿no? Bien, esta presupuestación, como les decía, o armar presupuestos, siempre se lo hace en principio del año para determinar cuánto voy a gastar por mes en cada uno
de los meses, pues, valga la redundancia, del año, y que obviamente no tengo que pasarme del presupuesto que ha sido asignado a mí. ¿Por qué? Porque en base a este presupuesto, la empresa en general se determina hacer un tema de inversión o gastos o saber básicamente cuánto voy a gastar yo en todo el año y no podría pasarme de ese tema, ¿no? Cuánto podría gastar y cuánto podría eventualmente ganar. Listo, eso con respecto al tema de presupuestación. La predicción y el manejo de efectivo va muy de la mano con respecto a lo que yo me he presupuestado previamente. Pues sé efectivamente cuánto voy a gastar en cuáles meses y cuál van a ser los rubros que eventualmente pueden ser más altos para que yo tenga un flujo de efectivo, un tema de inversión, un tema de gastos, de si me toca, por ejemplo, en esos momentos, digamos, dentro de un hotel, eh, hablamos dentro de Cuenca, sabemos que noviembre, eventualmente abril, son meses bastante altos. Agosto, por ejemplo, son meses de bastante demanda. Por lo tanto, yo puedo predecir, justamente con este ámbito de predicción y el manejo de efectivo, si es que para esos meses yo obviamente me va a ingresar más dinero, pero también tengo que gastar más, pues obviamente, ¿no? Pero ahí va el tema de predicción y saber cuánto de efectivo eventualmente puedo sacar en base a lo que va a ingresar, etcétera, que lo vamos a ir manejando después. Básicamente, ahorita estamos viendo generalidades muy rápidas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, pero las vamos a ir viendo en el transcurso de esta materia. El tema de administración crediticia es básicamente tener consideración en todos los créditos, los préstamos que, si bien es cierto, se manejan a través del departamento de compras o el departamento financiero, que puede ser contabilidad, o el departamento de costos también que generan pues movimiento de efectivo en este caso. Sí, entonces esta administración crediticia nos permite determinar si es que yo puedo endeudarme, eventualmente en obtener un crédito, si yo puedo trabajar con mis proveedores casualmente para obtener todos los productos pues a crédito, o sea, todo eso se va fijando en base al papel que el administrador financiero lo dispone, ¿no? Y además esta parte clave, que es el análisis de inversiones. ¿En qué puede invertir la empresa como tal, el negocio como tal? ¿Qué es lo que, en qué se puede, pues, gastar, digamos, y los fondos que tiene la empresa, ¿no? Cabe recalcar que fondos o cuando se hace una inversión es cuando tengo exceso de liquidez o, bueno, cuando tengo liquidez, ¿ya? Realmente un déficit presupuestario, cuando estoy por debajo de mi presupuesto, digamos, que ni siquiera lo he cumplido, mal podría yo hacer una inversión, ¿no? Eso es lógico. Entonces, el tema de inversiones siempre obedece a cuando yo tengo liquidez en mi empresa. Si yo tengo liquidez en mi empresa, se supone que tengo que invertir para generar aún más rédito económico. Entonces, invertiré en promoción, invertiré en capacitación del personal, invertiré en, no sé, pues en dar promociones quizás para captar mayor clientela y muchos otros planes que también se tienen en mente, ¿no? Para este tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿O está claro? ¿O estoy yendo muy rápido quizás? Está bien, profe. Chévere. Gracias, Vivi, querida. Sí. Entonces, muy bien, gracias. Seguimos avanzando igual así. Como vuelvo y repito, haciéndole bastante detallado el tema para que ustedes puedan identificarlo plenamente. Bien. Este administrador financiero que decíamos desde un principio debe dominar los fundamentos tanto de la economía como de la contabilidad, pues lógicamente está por encima de, como les decía, no es un contador, pues maneja muchos otros temas adicionales, como les decía también en el ejemplo de un administrador general que tiene que manejar pues mantenimiento, el sistema, pues ver cómo funciona ama de llaves, asignación de habitaciones, o sea, todos tiene que saber un administrador. Si hablamos de eh, pues un hotel, como es el caso que estoy poniendo. Entonces, después ya podríamos determinar lo que hace un administrador financiero, que en este caso iría como que fiscalizando el trabajo que eventualmente haría un contador. Si es que no existe un contador dentro de la empresa, este administrador financiero pues va a hacer todas las partes, ¿no? Por eso es que menciono aquí, debe dominar los fundamentos tanto de la economía como de la contabilidad. O sea, deberá saber
cómo llevar un estado de cuentas, que ya lo habíamos visto, el tema de ingresos, de gastos, cómo se determina, o, por ejemplo, cuánto va a crecer la economía dentro del Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se va determinando porque un administrador financiero, para tomar decisiones, debes conocer muchas cosas, ¿no? Entonces debes conocer, por ejemplo, la situación actual del país, si eventualmente el próximo año que tenemos año de elecciones presidenciales, ustedes sabrán y van a darse cuenta que nadie mueve una sola ficha dentro de su empresa. Precisamente no por estar inestables, sino precisamente porque no conviene hacer una inversión sin saber qué es lo que va a pasar con el país, cuáles van a ser las determinantes, etcétera, ¿no? Entonces, siempre una empresa pretende eso. Anticiparse o prever cualquier cosa, conocer de la economía del sector, la economía también del país, para tomar decisiones oportunas, ¿no? Aquí dice, se debe conocer los niveles cambiantes de la actividad económica, como les decía hace un momento, y los cambios en la política, por mencionar solo algunos temas, ¿no? Como les decía, una empresa por lo general, bueno, de hecho en ningún lugar del mundo toma alguna decisión si es que está en épocas de elecciones. Siempre tiene que esperar para ver qué ocurre, si es que eventualmente algún tipo de ley se vuelque ese momento o sale ese momento, pues ellos tomar alguna decisión acorde, ¿no? Mientras tanto, el administrador financiero será entonces de que tiene conocimientos de economía, de ver predicciones, de saber de contabilidad, para tomar las mejores decisiones para la empresa, lógicamente, ¿no? Eso. Entonces, debido a la importancia de estos temas que estamos hablando, de economía, de saber contabilidad, que son temas financieros, las decisiones finales, por lo general, siempre quedan en manos de ya un área administrativa, como les decía. Por eso es que yo en principio les decía que este administrador financiero trabaja siempre de la mano con un administrador general, con una junta de accionistas, un directorio, etcétera, siempre dando información para tomar cualquier decisión. No es que yo tomo la decisión y después informo, no, al contrario, siempre se informa para tomar cualquier decisión. Cabe recalcar que este administrador financiero no deberá tomar decisiones por sí solo, en el caso de que así sea, ¿no? No deberá tomar decisiones, pues siempre obedece también a un rango como, si bien es cierto, está dentro del rango, pues, de administración, pues teníamos que verlo claramente dentro de este tema, ¿no? Y ahora que estaba dando un poquito dentro de la materia de comunicación corporativa, veíamos pues que hablando de este tema de administración, de cómo están específicamente cada uno de los departamentos situados, veíamos claramente el tema de un organigrama y les voy ahorita a compartir también para que ustedes tengan presente y más bien les dejo esa inquietud para que ustedes puedan determinarlo si es que en su criterio está bien, está mal, o sea, no sé si puedan eventualmente decir otro criterio o tomar otra decisión. Ya les voy a indicar ahora lo que les estaba indicando, que está dentro de la organización empresarial, que es precisamente algo que estamos viendo también al momento. A ver, déjenme ver dónde está esto. Ya. Bien, como les contaba entonces, un organigrama es súper clave y ahora les voy pues a mostrar qué es lo que estábamos precisamente viendo en este entonces. A ver. Este es un organigrama de un hotel. En este caso quise tomar pues como ejemplo algo que estaba ya en la web, como, a ver, no sé si lo están viendo ahí. Ya. Estamos viendo ahí ya claramente, creo, el organigrama que Sí, muy profe, sí comúnmente se nos ve. vamos, chévere, gracias, muy comúnmente nos vamos a topar en cualquier empresa o vamos a conocerlo. Un organigrama normalmente, por lo general, está colocado en forma de pirámide, ¿no? Como ustedes pueden verlo, donde estará el propietario, por ejemplo, de esa compañía, la gerencia general, y a continuación comienza área comercial, que es un ejecutivo de ventas,
En el área operativa, pues ya va ama de llaves, reservas, etcétera. Dentro del área financiera está contabilidad, costos, auditoría, recursos humanos del Departamento de Desarrollo Humano, etcétera. Si ven que está básicamente colocado en forma de pirámide, ¿ya? Sin embargo, y les dejo esto a su consideración, pero dentro de la empresa en la que yo trabajé en el hotel, nos dimos cuenta de que realmente no debería ser así un organigrama, sino más que para llevar conocimiento de dónde están los departamentos, nada más. Porque si ustedes ven, en teoría, aquí aparece una sola cabeza que es una compañía propietaria y a continuación una gerencia general de ese hotel que estará a cargo de todo esto, ¿no? Como partes sumamente importantes. Pero vimos en en el hotel, cuando yo trabajaba allí, que realmente todos nosotros, incluyendo el gerente, nos obedecíamos a una parte principal. ¿Alguien me puede decir quién podría ser esta parte principal? Dale, Miriam, tú puedes. ¿Quién crees que hubiera sido esta parte principal a la que todos nosotros nos obedecemos? Profe, tal vez al gerente general. Ya como tú dices, igual más o menos como este caso, está Mm. puesto organigrama. Bien, Vivi. ¿Alguien tiene algún otro criterio? Jennifer, vamos a ver Jennifer. Profe, yo iba a decir lo mismo, pero ya me ganó. Ya. Bien, están ustedes entonces en consideración de plenamente este tipo de organigrama, ¿verdad? Ahora, lo que les comento y está bien, o sea, lo que piensan, no estoy diciendo que está mal, más bien, bien, pero ¿qué es lo que hicimos o qué adoptamos a hacer nosotros en el hotel en ese entonces? Es considerar que el organigrama tendría que volcarse al otro lado, porque si bien es cierto, al final de eso está un huésped, un cliente y demás, tendríamos que volcarlo y hacerlo como parte fundamental nuestro cliente, nuestro huésped, a quien obedecemos absolutamente todo. Es más, si no hay huéspedes, si no hay clientes, la empresa simple y llanamente no existe. Entonces, vamos a partir de eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros generamos un organigrama completamente invertido, esa es la palabra, invertido, donde en la cabeza principal está un huésped, si hablo en el caso de un hotel, o el cliente en caso de cualquier pues establecimiento, digamos, ¿no? Principalmente nos obedecemos a un cliente, a un huésped, y a continuación, ¿quién creen que, por ejemplo, se topa con huésped en primera instancia? No se topa primero, pues, con un gerente, sino se topa con la persona del transfer, por ejemplo, que le trae desde el aeropuerto. A continuación se topará con un conserje o un valet parking, o a continuación con botones, que le llevará a su vez a una recepcionista, que estará a cargo del jefe de recepción y reservas, y así, ¿no? Entonces, dense cuenta que absolutamente se invirtió este organigrama que lo tenemos estructurado desde un principio en forma piramidal, ¿no? Ahora básicamente la cambiamos, o sea, la alteramos, la invertimos para hacer del cliente o de nuestro huésped la parte fundamental en una empresa, que creo que así debería ser. No les estoy diciendo que así sea o que así ustedes deben pensar, pero les expongo el criterio con el que nos manejábamos y nos fue súper bien. Porque si bien es cierto, ustedes han escuchado que típico, el cliente tiene la razón, no es así. Por lo general, el cliente, claro, tiene sus gustos, sus demandas, sus requerimientos, pero no siempre tiene la razón. Pero ojo, aquí va la diferencia. Que el cliente, si bien es cierto, muchas veces no tendrá la razón, hay que hacerlo creer que definitivamente sí tiene la razón. Y aquí haciendo una pequeña pausa, no sé si les comenté algún momento, pero cuando yo era jefe de eventos en el hotel, en el que les menciono, pues acudió a un evento tal cual, era una cena, y pues acudió una persona que, si bien es cierto, dentro del protocolo, digamos así, de eventos, se maneja cierto estándar, por ejemplo, que en una mesa todos tienen que comenzar, por ejemplo, a comer. Bueno, eso no es que alguien nos dice, sino todos comienzan a comer, quizás por sentido común, cuando ya todos los platos estén servidos, por ejemplo. O que se retiran los platos una vez que ya todos hayan terminado de comer. Sin embargo, este cliente que entró allí, bueno, a todos nosotros le decíamos huéspedes, ¿no? Este huésped que ingresó allí, él quería que, por ejemplo, ni bien él acababa y comía súper rápido, quería que ya le retiren y le traigan el fuerte ese rato.
Y claro, para mí me pareció bastante ilógico porque decía, bueno, así no es el protocolo y ese no es el proceso, ¿no? O sea, sencillo, eso no, dentro de mi mente estaba eso, no puede pasar. O sea, yo no puedo alterar el protocolo o los estándares que ya están establecidos. Y bueno, este cliente ya comenzó a hacer mucho escándalo y qué clase de servicio es este que no me sirven a mí a pesar de que haya acabado y todo eso. Y claro, fui a comentar ese momento al gerente, a decir, oiga, sabe que ahí, pucha, o sea, yo me llevo súper bien con el gerente y le comentaba, no, Pedro, sabe que pucha, esto pasó y, o sea, y ahora, o sea, que me está fregando prácticamente todo el evento, ¿no? Y lo que él dijo, bueno, esta persona, este huésped, este cliente, lo único que pretende es obviamente llamar la atención y sentirse como un rey. Lo que te toca a ti es hacerlo sentir así. Nosotros sabemos que él no tiene la razón. Y de hecho, el resto de personas que están a su alrededor sabrá también lo mismo. Y sabemos que él no tiene la razón. Pero lo único que él quiere es obviamente sentirse como rey. Tienes que darle. Y yo me quedé así como que, o sea, no estaba dentro de mi criterio el hecho de, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Y realmente, claro, si hubiera hecho a mi manera, quizás se mantenían los estándares, no pasaba absolutamente nada, pero causaba en este momento un cliente o un huésped ya molesto que se convertiría en un cliente, como suelo decir yo, eh, que nos puede causar bastante problema. Ya, entonces, sale él y automáticamente hubiera dicho, no te vayas al hotel porque te sirven así, no te hacen caso, etcétera, ¿no? Entonces, un cliente terrorista es lo que primero hace, compartir su mala experiencia. Lo que hice a continuación, porque eran 3 días de evento, y claro, el primer día se fue quejando absolutamente de todo. Al siguiente día dije, bueno, tiene que ir directamente un mesero destinado para esta persona y que se ponga atrás y le haga la foca por más que, o sea, se baje un bocado de agua, servirle nuevamente agua. Se bajó 2 bocados, rellenar el vaso. Y estar allí y pendiente. Y ni bien acabe, ponerle el otro plato y así. O sea, yo destiné un solo mesero para esa persona. Y efectivamente, al siguiente día, esta persona, este cliente, salió totalmente satisfecho, gritando a los 4 vientos que había recibido el mejor servicio del mundo. Y que claro, o sea, para el resto de personas no era así, ni para nosotros era lógico tratarlo así. Pero lo que logramos en este momento era un cambio de percepción de lo que tenía ese momento el cliente, entonces, o hasta el día anterior, ¿no? Entonces lo que decidimos es cambiar esto. Y después se volvió hasta súper amigo mío que me saludaba en la calle y todo eso. Entonces, les dejo este tema para que ustedes consideren y piensen en cuál es la pieza fundamental en una empresa. Y si bien es cierto, un organigrama está estandarizado en forma piramidal, capaz que lo podríamos cambiar o manejar internamente de esa manera. Les, les dejo nada más esto como inquietud. Es muy válido el comentario que ustedes me dieron con respecto a lo que, claro, un gerente general, por lo general, valga la redundancia, tiene la potestad de toda la asignación de deberes y todo eso, ¿no? Pero realmente a quién nos debemos, pues principalmente creo que es a un huésped, quizás a un cliente que netamente nos puede ayudar pues con el sistema, ¿no? Entonces, eso, muchachos, les dejo esa inquietud. Bien, vamos a seguir entonces en lo que estábamos y les comparto. Listo. Debido entonces a esta importancia en cuanto a los temas financieros, las decisiones finales quedan, como les decía, a cargo ya de una administración global, un consejo, un directorio, una presidencia, una junta de accionistas. Ellos tomarán la decisión final para tomar el mejor camino económicamente hablando del que pueda tomar la empresa, ¿sí? Entonces, esto para que ustedes puedan considerarlo como tal. Las funciones de este administrador financiero, entonces, a más de las que habíamos visto como papeles que realiza el administrador financiero, es analizar los estados financieros, lógicamente, y velar porque estén a tiempo y sean confiables. Si un administrador financiero está en este puesto es precisamente por las aptitudes que tiene precisamente para administrar financieramente una empresa. Por lo tanto, se supone que todos estos datos que vamos a encontrar en estos estados tienen que ser, obviamente, confiables. Yo recuerdo, igual que un administrador financiero tiene que estar con todos los temas a punto previos a una reunión que se vaya a dar
de directorio, como era el caso, que siempre se hacía a puertas cerradas en el caso de la empresa en la que estaba. Entraba el gerente general y el administrador financiero para tomar decisiones, para dar información, para dar reportes, etcétera, ¿no? Y tenía que obviamente ser 100% confiables, porque claro, si es que se dañaba alguna cifra, no es que de pronto algún directivo iba a decir, a ver, muéstrame dónde está la factura que usted dice que es de $50,000. O sea, no, tienen que ser todos esos datos totalmente confiables. Se debe además preparar un presupuesto del efectivo, que aquí entra nuevamente el tema de costos, gastos y lo que les decía hace un momento, de qué es lo que va a entrar dentro de la empresa como tal, de manejo de efectivo, de flujo de efectivo, etc. Además, coadyuvar en el propósito de maximizar el patrimonio de las acciones. Esto dice o indica que todas las acciones, si es que una empresa ya es grande, recuerden que se venden acciones, por lo tanto, hay una junta de accionistas. Hay varias personas que han colocado, han invertido dinero en esta empresa con el afán de que obviamente mensualmente yo pueda recibir algo del rédito económico por las ventas que esta empresa realiza, ¿no? O por el tipo de actividad que esta empresa realiza. Por este mismo hecho, entonces, se debe maximizar el patrimonio de las acciones, o sea, hacer que todos los accionistas estén contentos con el trabajo de este administrador financiero, que como también decíamos, parte de los deberes que tiene es, pues, considerar el tema de inversiones, ¿no? Que sería también bastante interesante saberlo. Además, mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Ya. Ya habíamos dicho que una empresa que tiene liquidez es que tiene suficiente dinero económico, como el dinero como para mantenerse en el mercado. Liquidez. Y rentabilidad obedece netamente a que una empresa es 100% confiable, que si eventualmente yo invierto en esta empresa, pues voy a manejar cierta rentabilidad o que es básicamente confiable el dinero que yo estoy colocando, estoy gastando, estoy poniendo en esta empresa, ¿ya? Principalmente para que tengas una idea bastante sencilla. Además, dentro de los papeles que realiza este administrador, es distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa. Y aquí va a lo que hacía, o por lo general siempre hace toda empresa. Poniendo ejemplos así súper claros, ¿no? Normalmente el periodo contable de una empresa es de enero a diciembre, por lo general. Por lo tanto, lo que hacen todas las empresas o la mayoría de empresas es ya por ejemplo, en meses de octubre o noviembre, comenzar a ver en qué se puede invertir el dinero que ellos tienen como liquidez, ¿ya? O sea, que tienen todavía como un sobrante. Creo que Santiago se nos unió. Bienvenido, Santiago. Entonces, lo que hacen en este momento es distribuir fondos. Y lo que hacían, por ejemplo, es ver qué departamento tiene algún faltante de activos. Por ejemplo, lo que hacían en el hotel tipo noviembre, octubre, era comprar cosas. Por ejemplo, comprar nuevos colchones, comprar duvets, por ejemplo, nuevas toallas, porque la empresa tenía liquidez como para hacerlo, ¿no? Entonces, invertían fondos para obviamente determinar que hubo gasto en ese año y en el mes de abril, donde toca pues la redistribución se me fue la palabra, bueno, luego voy a acordar, estoy seguro de eso. Ya se me fue. Normalmente, ya no dar, por ejemplo, si es que a cada empleado le toca $2,000, sino como ya se gastó en la misma empresa, les correspondería dar a los empleados, por ejemplo, $1,000, se me ocurre. Ya, utilidades es la palabra. Entonces, en abril, por lo general, son el reparto de utilidades, que lo vamos a ver que es en 10% para todos los empleados y 15% para los administradores, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso principalmente es lo que obedece el tema de distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa. Claro que lo necesitan, ¿no? Y ponía aquí un ejemplo de cómo se lo hace, básicamente. Además, fijar políticas sobre el manejo de los activos y es obviamente para qué, por ejemplo, se va a tratar o para qué se va a utilizar un vehículo que tenga la empresa.
por ejemplo, la van que tienen solo para traslado de huéspedes o podrán eventualmente utilizarla para llevar en la noche a todo el personal. Entonces, eso se fijan las políticas directamente, ¿no? Definir la estructura de capital, para qué va a ser invertida, por ejemplo, el dinero que viene en este mes, 2 meses, etcétera. Además, conocer la situación económica del país, que era algo que hablábamos en un principio, y las tendencias de la economía mundial, que es básicamente en lo que toda empresa importante se maneja. Si yo tengo claro una empresa, llamemos una cafetería, pues yo sé que más o menos voy a tener un flujo de clientes, pues casi que todo el año, ¿no? Eventualmente incrementará un poquito en meses fuertes, como ya lo decía, pues abril, eventualmente agosto o noviembre, donde incrementa un poquito más. No sé, se me ocurre también en febrero, en temas de temas turísticos, netamente hablando del ámbito de alimentos y bebidas, ¿no? Sabemos que ya 14 de febrero siempre restaurantes se llenan y así. Entonces vamos viéndole un poquito y pensamos en el asunto de cuándo va a cambiar la economía, tanto del sector, del país y también a nivel mundial, ¿no? Bien, vamos a tomarnos un break de 10 minutos para pasar con el tema de los análisis de estados financieros, en este caso, y seguimos de inmediato exactamente a las 12 del mediodía, ¿ya? Para continuar con ustedes. Correcto, como vuelvo y repito, lo estaba mencionando, pues las características que un administrador financiero suele hacer por lo general. Ahora, dentro del tema de análisis de estados financieros, que es bastante importante ponerle bastante asunto en este tema, y dice que es un proceso necesario y vital en la vida de todas las empresas, de todos los negocios que nosotros tengamos o que seamos partícipes, por cuanto permite a la directiva o al grupo de directivos, ya sea gerentes, pues presidentes, directorio, accionistas, etcétera, diagnosticar la situación económica y financiera que en ese momento vive la empresa, brindando obviamente información de utilidad para la toma de decisiones, que aquí cabe recalcar que claro, es todo el tema de información que se dé, recuerden que lo daba el administrador financiero, y la toma de decisiones se la hacía conjuntamente con este grupo grande de personas que en teoría encabezaría o manejaría la empresa como tal. Vuelvo y repito, es el tema de administrador general, pues un junta o directorio o una junta de accionistas, etcétera, ¿no? Todos ellos estarán enterados de toda la situación económica de la empresa para tomar una decisión acorde que sea en pro, en mejora de toda esta empresa, ¿no? Es decir, se trata de una fotografía de la empresa que incluye información tanto a nivel económico como patrimonial. A ver, ya habíamos visto que el tema de patrimonio son todos los bienes con los que cuenta una empresa y todo eso, o sea, no vale recalcar en ese tema. Y el tema económico, que es principalmente si es que la empresa tiene liquidez, rentabilidad, o si está en déficit, todo eso tiene que ver, ¿ya? Las sociedades, en este caso, deben presentar obligatoriamente los estados financieros de la empresa en el registro mercantil una vez al año. Esto normalmente se lo hace con el afán de que el registro mercantil pues tenga un estado financiero de esa empresa en la que yo me he registrado, pues no. Recuerden que el registro mercantil, que ya lo habíamos visto también con ustedes, creo, es una oficina o un centro donde se registran o donde se hacen todo el tema de contratos, convenios, transacciones, etcétera, de forma empresarial. ¿Quién es quién fue designado, por ejemplo, representante legal? ¿Quién es el administrador? ¿Cómo se manejan los recursos? ¿Qué actividad se realiza? ¿En la empresa de qué es? O sea, todo esto tiene que ir registrado en esta oficina o en este tema de registro mercantil. Muy bien, esto para las sociedades. Pero en cambio, a pesar de no ser obligatorio para los autónomos, que ya sea Juan Pérez, que es dueño de una agencia de viajes, ya, a pesar de no ser obligatorio para los autónomos, es muy recomendable para ellos también definir estos estados financieros. Porque claro, como veíamos que es una fotografía de la empresa, fotografía económica, pues
igual les decía que en las empresas pequeñitas, en las empresas que son menores, digamos, o mediana empresa, pues también es ideal o sería ideal manejar este tipo de información que solo nos da los estados financieros, ¿no? Para tener sumamente claro este tema. ¿Para qué sirven estos estados financieros? Sirven pues principalmente para conocer tal cual el estado financiero que tiene mi empresa, ¿ya? Y es obviamente clave para poder llevar al día este negocio. Tenemos que saber cuánto voy a invertir, cuánto se gasta, el día de hoy qué nomás voy a comprar, cuántas personas van a llegar a mi establecimiento, todo eso tiene que saberse, ¿no? Además de conocer la situación contable de la empresa en un momento determinado. Definir los estados financieros además permite determinar el momento en el que se encuentra la empresa y poder hacer los cambios necesarios para que ésta vaya a mejor. Por ejemplo, será momento para hacer una inversión, que ya lo decía yo, normalmente en meses de octubre, noviembre o diciembre, pues sabemos exactamente cómo está yendo la empresa. Si ha tenido eventualmente un crecimiento económico, si podemos hacer alguna inversión para comenzar a hacer ese momento. Porque ustedes recuerden que el pago o reparto de utilidades es un tema obligatorio en todas las empresas, ¿no? Que manejan una contabilidad. Por lo tanto, si yo reporto, por ejemplo, claro, no voy a ser así tampoco como que machetero y como se dice normalmente, y quitar el valor que corresponde a cada empleado, pues sí tengo que hacer algo que sea también de beneficio para los empleados como tal. Tema de capacitaciones, inversiones en la misma empresa, o colocar accesorios, quizás se me ocurre para que todos los empleados estén más cómodos, renovar los baños, o sea, todo eso, casilleros eventualmente en la empresa, todo esto suma, ¿no? Inclusive al beneficio de la propia empresa y que obviamente tiene que hacerse una inversión para el efecto. Por lo tanto, en el determinado momento del año o de la semana, como ustedes gusten verlo, pues sabremos obviamente cuándo podemos gastar, cuándo podemos invertir, cuándo tenemos que esperarnos un momento para nuevas tomas de decisiones, etcétera, ¿no? Para eso principalmente nos sirven estos estados financieros. En su conjunto, permite conocer el estado del negocio en un momento determinado y por lo tanto tomar el control de la empresa o sociedad, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Si no sabemos del estado financiero, si no tenemos idea cuánto podemos gastar, y esto inclusive dentro de no vayamos tanto a empresas, sino también dentro de la familia, ¿no? A título personal, igual podríamos considerar que cuándo podríamos nosotros hacer una inversión, cuándo gastar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo voy ganando todos los meses del año, en el cual gasto las cifras normales, que será pues arriendo, pago de servicios básicos, eventualmente pago de insumos, de comida, alimentación, se destina también para medicina, o sea, todo tiene que ir destinado, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, en diciembre no es un mes regular, porque hay que invertir eventualmente en regalos, eventualmente en cenas de la empresa, en intercambio de sorpresas. Entonces es un mes que obviamente va a ser de mayor gasto, ¿no? Por lo tanto, sería ideal crear un soporte, un colchón, como se lo dice normalmente, durante todos estos meses, para en diciembre tener algo con que yo pueda, obviamente, invertir, para que me entiendan súper fácilmente. Y para preparar los presupuestos de efectivo, como les decía, o también llamado el flujo de caja, esto básicamente nos permite hacer una previsión estimada de la cantidad de dinero del que va a disponer una empresa en un periodo de tiempo en concreto, como tal. Y tal cual es lo que les hablaba también de forma personal. Yo tengo que presupuestar mi efectivo tal cual para el mes que eventualmente yo voy a tener un poquito más de gastos, en un mes que si eventualmente yo quiero pues adquirir un vehículo, por ejemplo. El primer paso, que bueno, se les doy como un tip de programación neurolingüística, el primer paso en el que yo tengo que actuar para generar algún proyecto de suma importancia en mi vida, ya sea adquirir un vehículo, pues hacer un viaje, se me ocurre cualquier cosa. Dentro de la programación neurolingüística se dice que tengo yo que escribir o dibujar este proyecto que tengo en mente y colocarlo en grande, no chiquitito, pues no va a ser hasta un cuaderno, sino más bien en grande, puede ser una cartulina, un papel súper amplio, que mencione, por ejemplo, viaje a, no sé, pues viaje a Estados Unidos.
Entonces voy a colocar viaje a Estados Unidos, eventualmente dibujo y coloco en un lugar de mi cuarto, de la casa, en el que siempre esté viendo eso, viendo y viendo y viendo, viendo. Y eso en nuestra mente va creando el tema de que todos los días tenemos que enfocarnos para el propósito que queremos lograr. De igual manera, si quiero comprar un vehículo, pues coloco compra de vehículo, eventualmente dibujo un vehículo, pego el carro que yo quiero y lo pongo en un lugar, sea en la refrigeradora de la casa. Y todo el tiempo voy a estar fijando en que el carro, el carro, el carro, el carro, y presupuesto automáticamente, mi mente se predispone para el efecto. Yo tengo que obviamente presupuestar pues mis gastos o mi ingreso económico para que se cumpla pues esa meta, ¿no? Que yo estoy colocando allí. Entonces esto como un tip y algo que se utiliza también mucho en la programación neurolingüística con este tema. Así que ténganlo en mente para sus proyectos y sueños. Bien, este presupuesto es esencial para cualquier empresa, ya que nos permite planificar, controlar y salvaguardar los recursos de los que dispone esta empresa, ¿no? Como tal. Entonces, si yo presupuesto cada uno de los departamentos o cada uno de los gastos que vaya a tener dentro de mi empresa, pues para mí se va a hacer mucho más fácil el hecho de manejar y saber cuándo puedo gastar y cuándo no, cuándo invertir, ¿ya? Sin embargo, la elaboración de estos presupuestos pues no es tan sencilla, ya que requiere un ejercicio de conocimiento de la empresa, así como de los gastos y las ventas que están previstas. Déjenme, les verifico este momento. Precisamente estaba buscando algo de los presupuestos que manejábamos en el hotel para que vean más o menos cómo se los realizaba, ¿no? A ver, voy a ver si lo encuentro de manera rápida. A ver. Para que vean que, como decía aquí pues, en las diapositivas, no es algo sencillo, no es algo que, bueno, yo digo, bueno, esto cuesta, esto vale y esto voy a gastar. No, no se maneja así. Es un poquito más detallado el tema presupuestal. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo llevamos los presupuestos dentro del hotel. Creo que tengo aquí algún ejemplo para que más o menos tengan una idea de cómo se manejaba en reservas, que tenía que hacer, por ejemplo, una proyección de la tarifa que vamos a dar en las habitaciones, de cuál sería la tarifa, por ejemplo, en feriado, cuál sería la tarifa ejecutiva, un promedio de tarifa al día, eh, pues cómo voy a presupuestar todos los gastos que yo tenga, etcétera, ¿no? O sea, absolutamente todos. Entonces, déjenme buscarles aquí. A ver. A ver, creo que está por aquí. Ya les muestro. Correcto. A ver, este es un presupuesto que lo tuvimos en el año 2014. Ya les voy a mostrar. Ya, ahora se abrió. Para que más o menos tengan una idea de cómo es un presupuesto, pues cómo está armado, qué temas se tratan, etcétera, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar. Está abriendo este momento. Bien. Ahora les comparto pantalla para que ustedes puedan ver cómo más o menos se maneja o cómo lo manejábamos nosotros. Ya, ahora que están viendo en pantalla, pues se hace un análisis de los meses anteriores, versus cómo se pretende presupuestar, ¿no? Más o menos para que tengan una idea.
Aquí yo lo hice con número de habitaciones, por ejemplo, para que tengan una idea. Cuántas habitaciones se presupuestaron y cuáles fueron los reales, ¿no? Cuáles fueron la venta real tal cual en las habitaciones. Entonces, aquí igual por mes. Por ejemplo, en el 2010 se presupuestó 983 habitaciones en enero y se vendieron 995 habitaciones. Siempre hay que tener las dos más o menos para que vaya de la mano, ¿no? Y eso nos da la pauta de saber, por ejemplo, qué año bajó y cuál fue el motivo para el que bajó el índice de ventas, por ejemplo, en mi empresa, para que más o menos ustedes puedan entenderlo. Aquí vemos en 2010, 11, 12 y 13. Por ejemplo, vemos que todos los días, todos los años, en todos los meses, por lo general, hay cierto incremento. ¿Ven? Ya de diferencia del 2013, en este caso, que hay un ligero decremento, como ustedes ven, se presupuestó 1.181 habitaciones para venderse en enero y se vendieron 1.39. En febrero, 1.223, se vendieron 1.023, o sea, 200 habitaciones menos en el mes, que es bastantísimo. Y así más o menos para que tengan una idea, ¿no? De qué bajó esto. ¿Qué nos dio la pauta para tomar una decisión en este caso? De que en este año, si bien es cierto, vimos que bajó en el 2014, porque esto pertenece al 2014, teníamos que tomar acciones al respecto, porque no podían seguir bajando de lo presupuestado. Obvio que hay bastante incremento entre un año y otro, por ejemplo, de lo que yo me presupuesto. Ustedes pueden ver aquí que básicamente hay un incremento de acuerdo al año, de acuerdo a cómo va a ir manejado ese periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, se presupuestó, por ejemplo, en este caso 963, al siguiente año ya estaba 1.131 y para este año se presupuestaba 1.181, o sea, siempre van en crecimiento, ya, para que tengan una idea. Y eso nos dio las pautas necesarias para, en base a lo que nosotros veíamos en este momento en cifras, tomar decisiones, pues claro está, para determinar una acción, cambiar el proceso en bajada que estaba en ese momento la empresa. Entonces, se toman acciones necesarias con el afán de que se puedan modificar estas cifras. ¿Cómo? Bajando, por ejemplo, la tarifa e incrementando el número de habitaciones, realizando promoción, por ejemplo. Ustedes ven aquí esto que dice ADR, que es un Average Daily Rate, una tarifa promedio diaria que nosotros manejábamos, como ustedes pueden ver. Esta era una tarifa sin impuestos que se manejaba pues dentro del hotel. Como pueden ver en cada uno de los meses, se va incrementando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros pedíamos o íbamos estipulando. Más o menos así va a ir el tema de un presupuesto como tal para que ustedes puedan considerarlo. Como vuelvo y repito, no es de lanzar cifras así porque aquí las tengo y bueno, digamos que vamos a vender 983, no. Por detrás de eso está un estudio económico de cuánto va a crecer el país, de si eventualmente pueda ocasionarse algún tema. Por ejemplo, yo estoy seguro que nadie presupuestó lo que íbamos a pasar en esta pandemia. Por eso muchas empresas cerraron, ¿no? Pero precisamente para eso se lleva un presupuesto, para determinar si es que hay alguna falla, algún despunte de las ventas, pues comenzar a realizar algún tipo de acción al respecto para que pueda mejorar esta situación. Eso, entonces, no sé si me hice entender con este asunto. ¿Sí me entendieron? Profe, buenas. Sí, ahora Hola, mi consulta es, ¿los presupuestos es más viable realizarlo anualmente o puede ser trimestral, semestralmente? Porque hay el caso de empresas que sí lo... Ya. Bueno, normalmente lo que decía un principio, muchas empresas hacen presupuestos anuales, como el que les mostré este momento en el ejemplo, que sería lo más factible. Sin embargo, cada presupuesto o cada empresa dependerá muchísimo en realizar estos presupuestos, justamente en base al tipo de actividad que se realiza. Yo puedo hacer presupuestos inclusive semanales, o sea, no hay ningún problema, siempre y cuando sea dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar. De hecho, hay empresas que son ocasionales, que también realizan, ahí sí, presupuestos casi que semanales nada más, ¿no? Pero en este caso, lo ideal es lo que en este caso recomendaría
es hacer un presupuesto o semestral o anual, para siempre considerar en diferencia, pues, del otro año o el otro periodo, el otro ciclo, como lo tuvimos, y ver si es que realmente han incrementado nuestras ventas o han bajado estas ventas, ¿sí? Eso principalmente. Ya, profe, Con gracias. gusto. Permítame un segundo. Correcto, mil disculpas. Ahora sí, estamos de nuevo. Entonces, sí, como te decía, Prisi, lo ideal sería pues armar presupuestos o semestrales o anuales, ¿no? Para tener una referencia, no tanto entre, oigan, esta semana me fue bien y la otra mal, sino más bien en periodos de enero, febrero, marzo, abril, cómo me fue con referencia al año pasado, etcétera, ¿no? Vamos armando igual aquí como les mostraba. Creo que son 4 años más o menos para que ustedes puedan ver un comparativo de qué es lo que se hacía, cuál fue la tarifa, cuántas habitaciones se vendieron, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, en este caso corresponde al tema anual como tal. Ya, eso, bien, eso para el que tengan una idea bastante a grosso modo sobre lo que estábamos viendo de la administración financiera y del manejo de todo el del presupuesto, ¿no? Más o menos para irlo así medio investigando un poquito. Eso, muchachos, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacerme en este momento? Bien, si no es así, pues muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Doy por finalizada esta clase. Ha sido ha sido una clase bastante larga, digamos así. Capaz que hemos tocado unos temas bastante interesantes para iniciar. Y créanme, va a ser súper provechosa este tipo de información que vamos nosotros recibiendo para irla determinando en nuestras propias empresas, en el lugar de nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Si tienen alguna duda, vuelvo a recalcar que se va a crear este foro en el área general de esta materia para que puedan ustedes obviamente comentarme alguna situación, algo que haga falta tal vez comentar y obviamente mencionarles ya directamente, crear un foro de discusión directamente allí, ¿no? Entonces, eso, estén pendientes de la plataforma, como siempre lo hemos dicho, para las actividades que estén pendientes para esta semana, con referencia a alguna tarea que vayamos a crear y demás, ¿sí? Mil gracias por su presencia, su atención y de aquí obviamente nos estaríamos viendo la próxima semana.